cada vez es más probable un remake de Dragon Ball. Y lo cierto es que como todo producto nuevo de Dragon Ball que sale, este suele dividir al fandom, porque el fandom se divide por todo básicamente. Que si sale Dragon Ball Super hay gente que dice que hubiera quedado todo en Z, que si salen películas hay gente que dice que cuándo va a continuar Super, que si sale Dragon Ball Daima hay gente que dice que mejor era GT, es decir, el fandom se divide por todo. Y obviamente en este caso no sería diferente. Si llega a salir un remake de Dragon Ball hay gente que va a defender a capa y espada el original y hay gente que va a defender el remake. Pero más allá de que lo desees o no, lo cierto es que es muy factible de que saquen un remake de Dragon Ball, porque recordemos que Dragon Ball es un anime de los 90 y la verdad es que la animación, por más buena que sea, la verdad es que está envejecida. Y un remake, en mi opinión, no le caería mal, pero entiendo que hay gente que quiere que no toque eso sagrado que es Dragon Ball Z y que dejen todo tal cual está. Pero bueno, lo cierto es que sí, es probable que salga un remake porque en términos de dinero y que Dragon Ball ahora goza de una gran popularidad como antes, la verdad es que sería muy rentable un remake y ya expresaron los de Toei, no me acuerdo bien quién, pero me acuerdo que sí, se mostraron interesados en hacer un remake de Dragon Ball y recordemos que tenemos a Dragon Ball Z Kai que es un remaster. En el caso de ser un remake sería que la animación sería completamente hecha desde cero. Y más allá que estés de acuerdo o no, hay cosas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en un remake de Dragon Ball. Así que te voy a enumerar 8 cosas que yo creo que tenés que tener en cuenta antes de pedir o no un remake de Dragon Ball. El primero obviamente es la animación. Obviamente un remake implica una nueva animación. Y esto quiere decir que va a tener un nuevo estilo, es decir, no va a tener el estilo de los 90s, o sea, podría emularlo como hizo Dragon Ball Super Broly, pero sería obviamente una nueva versión, algo más nuevo, algo más nítido, con colores más frescos o como quieran decirlo. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta de que el estilo de dibujo puede variar dependiendo de cómo lo quieran hacer. Tenemos por ejemplo el ejemplo de Dragon Ball Super Broly, donde se intentó emular el estilo de los 90 pero con las nuevas tecnologías y la verdad que quedó muy bien. Hay gente que quedó muy encantada con eso. Tenemos también el estilo de Dragon Ball Daima ahora, que es un estilo bastante estilizado, que es bastante detallado, la verdad es que es una animación hermosa y un arte muy bueno. Y tenemos el estilo de Dragon Ball Super, que la verdad es que es el menos preferido por la gente porque es donde los personajes parecían que estaban aceitados o que tenían vaselina encima porque eran muy brillantes. Pero también es cierto, y ahora que estoy pensando, podrían hacerlo en CGI. Obviamente no lo harían porque sería una porquería, o sea, literalmente. Hacerlo como Super Hero no sería una muy buena idea, por más que Super Hero sea un proyecto aceptable, un producto aceptable. Lo cierto es que para hablar de un remake de Dragon Ball Z no tendría que tener CGI, o si lo tuviera tendría que estar muy bien utilizado solo para los fondos. Así que la animación es algo a tener bastante en cuenta al hablar de un nuevo, o al hablar mejor dicho de un remake de Dragon Ball. Lo cierto también es que la segunda cosa a tener en cuenta es que si hablamos de un remake, seguro, más que seguro se van a enfocar en Dragon Ball Z. No van a hacer un remake de Dragon Ball desde el principio, desde que Goku era chico, y van a pasar luego por Z. Incluso creo que es lo menos probable que hagan un remake de GT. Simplemente se van a enfocar desde la saga de los Saiyajin hasta la saga de Majin Buu, como hizo técnicamente Dragon Ball Z Kai. Así que si esperás ver la saga de Pilaf y todas las sagas de cuando Goku era chico, la de los torneos de las artes marciales, pues no creo que un remake te lo vaya a dar porque creo que se van a centrar más en Dragon Ball Z. El tercer punto es el relleno. Seguramente, tal cual como hizo Dragon Ball Z Kai, la nueva versión, si hablamos de un remake, no va a tener relleno, es decir, la saga del torneo del más allá, la saga de Garlic Jr. y otros episodios de relleno no los tendrían, por lo que tendríamos un Dragon Ball más acortado como fue Dragon Ball Z Kai, y en lugar de tener 200 y algo de capítulos se van a quedar en 100 y algo. Pero eso no es negativo, de hecho es algo que permite disfrutar más a lo que es el anime, centrarnos en las sagas principales y en los hechos basados en el manga y no tanto en los rellenos, es decir, no tener tantas escenas de más o incluso que puedan confundir a las personas. El cuarto punto, y creo que es el más polémico y que creo que muchas personas no tienen en cuenta al pedir un remake de Dragon Ball, es la censura. Obviamente no esperen que un remake de Dragon Ball o Dragon Ball Z
traigan escenas como por ejemplo cuando Freezer atraviesa a Krillin con su cuerno, y si las llegan a traer no esperen que haya sangre. Como todos saben, desde Dragon Ball Super, pasando por las películas, incluso ahora Dragon Ball Daima, hay una ausencia abismal en lo que es la sangre. Y esto la verdad es que divide bastante al fandom. Hay gente que dice que no es necesario la sangre para mostrar la brutalidad en una batalla. Y hay gente que considera que la sangre es muy necesaria. En mi opinión, considero que sí, la sangre es necesaria, porque no puede ser que te estés cagando a piñas y no sangres. O sea, los personajes no sangran, no parecen realistas, sino que los hacen ver más caricaturescos o incluso más como si fueran muñecos. Y no tanto personajes, entre comillas, reales, por así decir. Para darle más realismo a las peleas, se tiene que ver el daño, se tiene que ver el cansancio. Algo de lo que mucha gente se quejó en el torneo de la fuerza es que parecía que los personajes no se cansaban, de que Goku quemaba hasta más no poder el Super Saiyajin Blue, Vegeta también, que lo usaban con Kaioken, el Kamehameha, Resplandor Final, y que parecía que no se cansaban. O sea, no parecían, por más que son Saiyajin, no parecían seres humanos, o sea, no era normal. Entonces, no ver sangre es algo que tenemos que tener en cuenta, ya que ahora Dragon Ball posee un horario infantil, y creo también que esto tiene que ver con las nuevas generaciones. Es cierto que hay animes que siguen trayendo sangre, y bastante sangre, pero recordemos que Dragon Ball es un anime que va enfocado a todo público, es decir, que no es un anime enfocado a gente más 16, más 18, más 20. O sea, las personas que crecieron con Dragon Ball Z tienen que entender que Dragon Ball es un producto que va dirigido a todo público, y a la vez intenta captar a los nuevos seguidores, es decir, a la nueva generación. Y si la nueva generación se está criando, o sea, si existen ciertas normas, ciertas leyes o ciertas reglas, que no tengo la más pálida idea si existen, pero me imagino que sí, por eso lo de la restricción de edad, al querer hacer un producto que abarque todas las edades, pues es obvio que van a tener que hacer sacrificios. Podrían dejarlo como un producto para personas mayores de 16 años, supongamos, y agregarle sangre, pero es cierto que al ser contenido violento van a saltar los padres que van a decir: esto es muy violento, a mi hijo no lo voy a dejar mirar. Y la verdad es que por más que se quejen, los padres de esos chicos serían básicamente de su generación, o sea, serían gente de los 90. Entonces tampoco tiene mucho sentido quejarse de eso, pero hay que entender que si Dragon Ball apunta a un público en general, porque mientras más abarque, más plata van a recaudar, pues es obvio que van a tener que hacer sacrificios, y es obvio que no va a tener sangre. Así que para mí la censura es algo que estaría muy presente en un remake de Dragon Ball. El siguiente punto es la banda sonora. Yo sé que muchas personas, creo que la mayoría, amamos los soundtracks de Dragon Ball Z, de la saga de Freezer, Cell y Majin Buu. La verdad es que tenía una banda sonora espectacular. Y si bien Dragon Ball Z Kai tuvo en algunas versiones, o creo que sí en todas, tuvo temas de Dragon Ball Z, es cierto que también tuvieron temas nuevos que capaz no intentaban, o por ahí sí intentaban, pero no lograban captar el mismo sentimiento, la misma emoción que lo podían hacer los temas de Dragon Ball Z, es decir, el clásico. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la saga de Majin Buu, en Dragon Ball Z Kai, cuando Goku hace la Genkidama tiene una música, tiene una banda sonora, un soundtrack que no le llega ni a los talones al soundtrack original de lo que es Dragon Ball Z en la parte de la Genkidama. Para mí, la escena de la Genkidama siempre era una escena que me hacía llorar más que nada por el soundtrack. Pero en este caso, en Dragon Ball Z Kai, no me generó la misma sensación. Yo creo que el soundtrack no llegó a cumplir las expectativas, o no llegó a lograr lo mismo que por lo menos había logrado el soundtrack clásico.
Y es obvio que al tener una nueva versión de Dragon Ball, un remake, vamos a tener que, o mejor dicho, vamos a contar con una nueva banda sonora. Y eso puede afectar obviamente en cómo los fans perciban este nuevo producto. Y acompañado con la banda sonora, porque es algo que tiene que ver también con los sonidos, los efectos de sonido pueden ser diferentes. Como saben, los sonidos clásicos de Dragon Ball Z, tan característicos como los pasos de Cell, como los golpes, que tenían un efecto de sonido que hacía que el golpe se sintiera brutal, que sentía que te dolía, ya no los tuvimos en Dragon Ball Super, en Dragon Ball Super Broly o en las otras películas, incluso en Daima. Si bien hay soundtracks, o mejor dicho, si bien hay efectos de sonido que intentan emular los clásicos, no llegan a transmitir el mismo impacto. Y eso se suele ver más en los efectos de sonido que tienen que ver con los golpes fuertes. No transmiten la brutalidad de un golpe como lo hacían los efectos de sonido de Dragon Ball Z. Y aunque por más que muchas personas piensen que es algo insignificante, los efectos de sonido tienen un gran peso y es algo de que los fans se han quejado, como todo. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Por último, y no menos importante, el doblaje latino. Como saben, hay muchas personas que endiosan a Dragon Ball en japonés y que Masako Nozawa y que pareciera que la seiyuu no envejece, aunque sí lo hace, pero los fans ven lo que quieren. Lo cierto es que va a tener doblaje latino obviamente porque intenta captar una mayor audiencia y entonces obviamente un doblaje es necesario. Y por lo mismo, la realidad es que también los actores de voz, es decir, Mario Castañeda, René García y demás actores, también sufren el paso de la edad y obviamente se escuchan diferentes. Se siguen escuchando genial, se siguen escuchando muy bien, la verdad, pero los fans le buscan el pelo al huevo y es obvio que se quejan de eso. Aparte que tuvimos varios actores de doblaje que ya fallecieron, entonces hay personajes que no tendrán su voz original, como por ejemplo el Maestro Roshi, que ya tuvimos otro actor en Dragon Ball Super, o también otros personajes. Entonces es obvio que en Dragon Ball Z podríamos ver cambios en las voces de algunos personajes, quizá no de los principales, pero por ejemplo se me ocurre que el Capitán Ginyu tenga una voz nueva, o que Nappa incluso, es decir, personajes que no son tan relevantes, que si bien Nappa en Super Broly tuvo su voz original, puede ser que se den estos cambios, y esto la verdad es que afecta mucho a lo que es el producto en sí. Recordemos que Dragon Ball Z Kai fracasó por el doblaje, porque por más que el doblaje haya sido bueno, que para mí no lo fue, no es que haya sido malo el doblaje, sino que intentaron emular mucho al inglés, o sea, se basaron en el inglés y cambiaron completamente la personalidad de los personajes, y para mí ese no era Goku, era otro, era un Superman raro. Y la verdad es que por más que Edson Matus haya hecho un buen trabajo, se basó mucho en John Semel, y John Semel a mí no me gusta, pero bueno. La cuestión es que eso es algo muy importante a tener en cuenta, de que los actores de voz y que el doblaje también se verían afectados obviamente por el paso del tiempo, y tendríamos un producto con voces nuevas quizás en algunos personajes, y obviamente los fans se van a quejar de que las voces viejas ya se escuchan viejos, valga la redundancia. Por más que se escuchen bien, van a siempre comparar con Dragon Ball Z, con el clásico, porque esperan que se escuche completamente igual, cosa que no puede ser así, y que ni siquiera en el japonés pasa. Pero bueno, como no se criaron con el japonés, ni siquiera saben cómo suena el japonés en su época, cómo sonó en su época, y piensan que Dragon Ball Super o lo que sea, o que Goku en japonés siempre sonó como lo escuchan ahora, y la verdad es que no es así. Goku en Dragon Ball Z en japonés se escuchaba diferente. Masako Nozawa es un ser humano y también le pesa la edad. Así que como pueden ver, si tenemos en cuenta la animación, los nuevos openings, eso también me olvidé, ojo, me estaba olvidando un punto. Obviamente no vamos a contar con Yalas Echalá, con Ángeles Fuimos, con El Poder Nuestro Es. Si sacan un remake de Dragon Ball, van a sacar nuevos openings y endings que obviamente la gente va a comparar con los clásicos y no les van a gustar. O mejor dicho, por más que les gusten, siempre van a desmerecer lo nuevo porque van a tener en su cabeza lo viejo y no se lo van a querer sacar. Entonces es obvio que esto también afecta. Así que, teniendo en cuenta la animación, los openings, el que no tenga relleno, la censura, los efectos de sonido,
la banda sonora, el doblaje y que sería solo un remake de Dragon Ball Z, no piensen que van a ver Dragon Ball Z tal cual como lo vieron, es decir, que se vea exactamente igual o que se vea el arte como si no se lo hubiera tocado pero estuviera modernizado y que los personajes suenen todos iguales y que el soundtrack sea igual y que los efectos de sonido sean todo igual. No, si van a pedir un remake, o sea, si Dragon Ball llega a tener un remake, va a tener muchos cambios porque ahora son otros tiempos y obviamente las cosas pasan, avanzan. Ya los que trabajaban en el efecto de sonido creo que están en One Piece o no sé cómo es el tema. Obviamente van a sacar otros openings, obviamente hay actores de doblaje que mueren o seiyus que también mueren. Hay muchas cosas, la vida continúa y no se puede hacer un proyecto tal cual como se hizo en su momento. Obviamente se puede hacer un producto que está a la altura, pero no va a ser el mismo. Y si no estás de acuerdo con que sea un producto bueno, pero que no sea exactamente un calco de lo que ya viste, pues quédate con el calco, quédate con lo clásico, no busques un remake, porque es obvio que un remake va a ser algo nuevo en todo sentido de la palabra. Así que espero que les haya gustado este video dando mi opinión de lo que sería un remake de Dragon Ball. Y si les gustó, denle me gusta. Me pueden seguir en Instagram si me quieren escribir para una sugerencia de nuevo video. También voy publicando otras cositas por ahí. Publico más que nada cosplays. Así que les dejo también mi Instagram. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nos vemos.